Hola amigos de YouTube, en este vídeo os voy a enseñar cómo crear vuestra propia carpeta personalizada. Para esta primera opción buscaremos una carpeta en internet, a poder ser que sea el formato PNG. Abriremos el Photoshop y pegaremos nuestra carpeta. Ahora utilizaremos la herramienta de selección y seleccionaremos la parte inferior de la carpeta. A continuación seleccionaremos edición, cortar, crearemos una nueva capa y volveremos a seleccionar edición, pegar. Ahora seleccionaremos la capa de antes y borraremos todos los bordes que nos han quedado. Una vez hecho esto, apretaremos el botón derecho, opciones de fusión y superposición de motivo. Aquí seleccionaremos el motivo que nosotros queramos. Ahora con la herramienta varita mágica seleccionaremos la otra parte de la carpeta y volveremos a superposición de motivo y le pondremos el mismo motivo que le hemos puesto antes, si nos gusta, y si no podemos cambiarlo. Y ahora lo que haremos será darle contraste a esta parte de la carpeta y quitarle un poco de brillo para dar esa sensación de profundidad. Ahora nuestra carpeta ya está lista, la guardaremos como archivo PNG. Para poder cambiar el icono a nuestra carpeta, primero tenemos que pasarla a formato ICO. Para ello entraremos en la página que os dejaré debajo en la descripción y seleccionaremos la carpeta que acabamos de crear en archivo PNG. Y la convertiremos a ICO. Una vez hecho esto, iremos a la carpeta que queremos cambiar, seleccionaremos propiedades, personalizar, cambiar icono, examinar y seleccionaremos nuestra carpeta en formato .ico. Le daremos a aplicar y aceptar. Para esta segunda opción también partiremos de una carpeta PNG. En este caso yo la quiero utilizar para guardar todos mis materiales para YouTube, entonces buscaré en internet el icono de YouTube. Lo guardaré y lo pondré en la imagen. Ahora con la herramienta varita mágica seleccionaré los trazos que hay en blanco y los eliminaré. Muy importante, la imagen tiene que estar rasterizada, si no, no te va a dejar borrar lo blanco de la imagen. Para asegurarme que no queda ningún trozo en blanco, lo que he hecho ha sido seleccionar a la inversa y borrar todos los trocitos que veía. Ahora que ya hemos acabado de personalizar nuestra carpeta, haremos lo mismo de antes. Lo guardaremos en archivo PNG, iremos a la página y la convertiremos en ICO. Y haremos lo mismo, botón derecho, propiedades, personalizar, cambiar icono, examinar y pondremos nuestro icono .ico.
Y ahora ya tenemos nuestra carpeta personalizada. Puedes personalizarte las carpetas de muchas formas. En este caso, yo me he querido personalizar la carpeta de la universidad. He cogido una carpeta y le he escrito universidad. Y hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.